Cuando se calma el bullicio de la ciudad y se van apagando las luces de la casa, se enciende la luz del entendimiento. Desde este momento comienza Puerto de Libros, librería radiofónica, programa que contiene todos sus elementos tipo A. Puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de padres, madres o representantes. Comienza Puerto de Libros, librería radiofónica. Quiero darle la bienvenida a todos a esta nueva edición de Puerto de Libros, librería radiofónica, su espacio único en la radio zuliana para disfrutar de la buena lectura, de una buena recomendación de libros, conocer nuevos autores y hacerse de una cultura universal. ¿Por qué? Porque cuando uno consigue un libro, consigue un vehículo maravilloso a través del cual podemos viajar por el universo de la imaginación, de la historia, de la humanidad y del destino, de nuestro propio destino, encontrarnos con lo que han escrito los hombres anteriores a nosotros y nos han revelado a través de la escritura la tecnología más antigua del ser humano. Les habla Luis Peroso Cervantes, transmitiendo desde Maracaibo a través de la 88.1 FM, Fe y Alegría de Maracaibo. Y no puedo hacer otra cosa que hablar primero que todo de nuestros anunciantes, quienes hacen posible este espacio, quienes nos dan permiso para utilizar su marca y hablar de sus excelentes servicios. Fundamentalmente hablamos de nuestra librería, la librería Puerto de Libros, librería de autor, ubicada en la vereda del lago, a 50 metros a mano izquierda de la entrada sur de la vereda del lago, y también nada más y nada menos que en ese pulmón vegetal de nuestra ciudad, una librería en un parque, la única librería en un parque en todo el país. Debemos de seguir el ejemplo de Puerto de Libros y hacernos el gran favor de convertirnos en lectores de la naturaleza, no solamente ejercitar el cuerpo, sino también ejercitar la mente. Puerto de Libros abre de lunes a domingo, de 8 de la mañana a 8 de la noche, aunque con esta contingencia eléctrica, con esta falta de electricidad, bueno, tenemos algunos problemas para poder continuar con ustedes hasta las 8 de la noche. Abrimos verdaderamente hasta las 6:30, 7 de la noche, mientras que no haya electricidad. Si hay electricidad en la vereda del lago, si hay iluminación pública, si es seguro estar allí, bueno, usted puede acercarse hasta Puerto de Libros hasta las 8 de la noche, de lunes a domingo. Si quieren saber más de Puerto de Libros, los invitamos a su página web www.puertodelibros.com.be o visítenlos en sus redes sociales @Puerto de Libros en Facebook, en Twitter y en Instagram. También llegamos a ustedes con el apoyo, con el aval, con el sincero patrocinio de Sultana del Lago Editores, una empresa de servicios editoriales radicada en Maracaibo, que es la única que presta servicios de impresión bajo demanda. Usted se preguntará, ¿qué es la impresión bajo demanda? Pues es el más importante de los descubrimientos de la tecnología de impresión del siglo XXI. Se refiere a que usted puede imprimir un libro si necesita un libro. Se acabó aquello de tener que hacer inversiones millonarias para publicar su libro. Se acabó aquello de tener el closet, el armario lleno de libros que nunca logró distribuir ni vender. No. Ahora usted puede sacar los libros que va a necesitar y hacer su obra realidad. Y poco a poco, con el pequeño esfuerzo que usted ponga en la venta de su libro, se va a dar cuenta de que va a poder editar miles de ejemplares sin darse cuenta. Va a ser una cuestión natural a la calidad de su libro. Conozca más de los servicios que presta Sultana del Lago Editores a través de su página web www.sultana.com.be. También llegamos a ustedes con el apoyo, con el aval de Café Peniel, un pequeño lunch ubicado en la vereda del lago y que usted debería de
conocer cualquiera de estos días. Acérquese, de lunes a domingo abren y tienen refrescos fríos cuando hay luz, tienen punto de venta, una cosa muy importante, tienen chucherías y tienen el delicioso, el único, el asombroso y económico pan de guayaba en la vereda del lago. Muchas personas se acercan a comer allí su pan dulce, su pan de arequipe, su pan de fruticas, pero sobre todo van a buscar el pan de guayaba. No se lo pierdan, disfrútenlo. También venden pan de guayaba al mayor. Acérquense a Café Peniel, que se encuentra ubicado cerca de la librería Puerto de Libros, en el tercer estacionamiento de la vía interna de la vereda del lago, diagonal al estacionamiento, a la sede, diagonal a la sede del antiguo edificio de Sabel del Servicio Autónomo Vereda del Lago. Un día como hoy, 10 de abril del año 1900, un día como hoy, pero del año 1884, nació el gran poeta español León Felipe, autor de Español del Éxodo y del Llanto o versos y canciones del caminante. También un día como hoy, 10 de abril, pero del año 1827, nació el escritor estadounidense Lewis Wallace, autor de Ben-Hur, del cual ustedes podrán haber primero leído esa novela. Creo que no es muy popular el libro, pero sí habrán visto con seguridad la película. Una película que se ha editado ya en 2 ocasiones. La primera, un clásico, ese Ben-Hur clásico de los años 50, y un más reciente Ben-Hur, que es la historia de un legionario romano que por cuestiones de la naturaleza de la época le tocó conocer a Jesucristo y fue convertido en cristiano, y por ser cristiano, bueno, arrojado a todas las maldades a las cuales estaban dispuestos los romanos, ¿no? Salvó su vida en una galera, una cantidad de cosas maravillosas que suceden en esa película Ben-Hur. Bueno, un día como hoy nació su escritor, el escritor de este libro. Nació un día 10 de abril del año 1827, el escritor estadounidense Lewis Wallace. También tenemos muy buenas noticias. Bueno, estamos nosotros prácticamente ya preparando los últimos detalles de la Feria Itinerante del Libro de Maracaibo. Se vienen ferias del libro a la ciudad. El movimiento poético de Maracaibo, que me honro en presidir, tiene desde el año pasado la mente de hacer una feria del libro que le dé a la ciudad un espacio independiente para conocerse, para dar a conocer sus autores, para reflejar el trabajo que se viene haciendo en torno al libro como objeto. El movimiento poético de Maracaibo, como ustedes sabrán, fundado en el año 2011, realiza desde entonces el Festival de Poesía de Maracaibo, que este año irá a su 8ª edición y que celebraremos en el Teatro Baral de Maracaibo en el mes de junio. Pero en diferentes ocasiones el movimiento poético de Maracaibo ha ido desarrollando proyectos que avanzan en torno a la construcción de una ciudadanía lectora. Estos proyectos son, bueno, nuestra librería Puerto de Libros, librería de autor, nuestro proyecto editorial Sultana del Lago Editores, que es una metáfora de nuestra ciudad de Maracaibo y que desde Maracaibo ha publicado más de 50 títulos dedicados al desarrollo de la literatura en nuestro país y a nivel internacional. Y ahora nos encontramos desde el año pasado con la celebración de la FILMAR, Feria Itinerante del Libro de Maracaibo, y con el proyecto Libro Itinerante, que pretende llevar ferias itinerantes del libro a todas las ciudades de nuestro estado. Hacer la FILCAP, la Feria del Libro de Cabimas, hacer la FILMASH, la Feria Itinerante del Libro de Machiques, y poder así distribuir granuladamente, pero con muchísima pasión, lo que venimos haciendo nosotros para desarrollar la cultura en nuestra ciudad y en la cuenca del lago de Maracaibo. Esa es la misión del movimiento poético de Maracaibo: llevar a todas las personas que están cerca de nuestra ciudad de Maracaibo el mensaje
de que Maracaibo es la capital poética de Venezuela y que su labor, su construcción, sus esfuerzos están cifrados en hacernos felices, en construir de verdad una Maracaibo poética y una nueva ciudadanía cultural. Estamos entonces trabajando en la FILMAR, en la Feria Itinerante del Libro de Maracaibo, que se va a desarrollar los días 26 y 27 de abril del año 2019 en la Vereda del Lago, en la Plaza Sur, que se encuentra frente a la librería Puerto de Libros. Vamos a estar disponiendo unos toldos, un dispositivo ferial en el cual usted podrá conocer, reconocer, disfrutar y acercarse a la lectura de manera asombrosa. Sultana del Lago Editores va a presentar 12 títulos nuevos, 12 libros nuevos en el marco de la FILMAR 2019 y bueno, vamos a tener una serie de actividades para poder rescatar el espíritu del libro. Una de las actividades que más me emociona y que de verdad quisiera que ustedes pudieran disfrutar es Los Tesoros de mi Biblioteca, un foro donde estamos invitando a los más importantes coleccionistas de libros de nuestra ciudad, estos hombres que atesoran bibliotecas. Me refiero al maestro Tito Balsa Santaella, por ejemplo, dueño de una biblioteca que supera los 30.000 títulos. También estamos invitando al cronista de la ciudad, el doctor Julio Portillo, quien tiene también una biblioteca exquisita, envidiable y llena de títulos que tienen historias propias. También estamos invitando a otro importante historiador de la ciudad, como es el doctor Juan Carlos Morales Mansur, otro exquisito coleccionista de libros que hace posible creer en la literatura de nuestra ciudad y creer que las bibliotecas son espacios de preservación de los libros y del saber de nuestra ciudad. También tenemos como invitado a John Aitor, un joven historiador del estado Zulia que no se ha quedado atrás a pesar de su juventud y es propietario de una de las bibliotecas más exquisitas de nuestra ciudad. Estos hombres nos hablarán junto a Jesús Ángel Semprún Parra, miembro del Movimiento Poético de Maracaibo, quien moderará y nos dará a conocer también parte de la historia de las bibliotecas privadas de la ciudad. A estos invitados nos darán a conocer buena parte de lo que es y ha sido la historia de los libros en nuestra ciudad. No se pierdan ese maravilloso foro que tendrá lugar en el marco de la FILMAR el día viernes 26 de abril a las 5 de la tarde. Si nos estás escuchando, puedes reportar tu sintonía a través del 0424-672-3597. Y como lo hace nuestra emisora, esta casa matriz, este espacio maravilloso que es Fe y Alegría, también puedes reportarnos, lo que esté sucediendo en tu comunidad. Puedes enviarnos un mensaje de texto al 0424-672-3597 para que nos digas si en tu sector donde estás escuchando hay electricidad o no, si tienes la capacidad de leer un libro a esta hora o si más bien tienes que leer un libro a punta de velas o de lámparas o de linternas porque has sido castigado con la mala suerte de no tener electricidad, como hemos estado la mayoría de los ciudadanos de esta ciudad durante el día completo de hoy, 10 de abril. Hemos pasado casi todo el día sin electricidad, víctima de los zancudos que ahora han venido a devorarnos. Hablando de todo esto y de los trópicos, de esta estructura selvática que nos recuerdan los zancudos, el día de hoy vamos a estar leyendo el libro Cuentos de Amor, de Locura y de Muerte del escritor uruguayo Horacio Quiroga, específicamente un cuento llamado A la Deriva. Este texto, A la Deriva, es considerado uno de los mejores cuentos de la historia de la humanidad, un clásico de la historia del cuento, y espero que ustedes lo disfruten tanto como yo al momento de leérselos. Y después en nuestra sección Páginas Zulianas vamos a estar leyendo algunos fragmentos del libro de ensayos de Andrés Mariño Palacio, publicado por la Universidad del Zulia en su colección Biblioteca de Autores Zulianos. Espero que no se despeguen de la sintonía de nuestra emisora, de nuestra
nuestra matriz de Fe y Alegría 88.1 FM, que tiene todas las voces para que usted se exprese. Pueden escribirnos, como les recuerdo, a reportarnos su sintonía al 0424-672-3597. Este es su espacio Puerto de Libros. Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Cada día, un libro. Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Seguimos en Radio Fe y Alegría, esta emisora que los hermanos jesuitas han construido con tanto esfuerzo, así como esta red de escuelas que lleva a los niños tanto que decir y tanto que hacer por nuestra ciudad. Ahora en nuestra sección Cada día un libro, vamos a estar compartiendo con ustedes uno de mis libros favoritos. Este libro se titula Cuentos de amor, de locura y de muerte, del gran escritor uruguayo Horacio Quiroga. Espero que sea de verdad un texto que les agrade y que los haga tan felices como a mí. ¿Quién fue el autor? ¿Quién fue el autor de este texto? Bueno, fue Horacio Quiroga, que nació en un pueblo uruguayo llamado Salto, población situada a orillas del río Uruguay, el 31 de diciembre del año 1878. Hijo de Prudencio Quiroga, joven argentino que llega a Uruguay en la época de la Guerra Civil, y hijo también de doña Juana Petrona Corteza, dama que pertenecía a la ilustre familia salteña. Fue criado y educado en su tierra natal. Más tarde su vida como escritor se desarrollaría en Argentina. La mayor parte de su vida transcurre en una región tropical llamada Misiones, zona fronteriza de Argentina, Paraguay y Brasil, donde escribió sus mejores narraciones. Al comienzo de su vida, cuando apenas tenía 3 meses de edad, un día cuando su padre regresaba de casa a su hogar, accidentalmente se le escapa un tiro de escopeta que le ciega la vida. Sin duda, este fue uno de los hechos que más influyeron en la vida de Horacio Quiroga como escritor. Sus estudios de primaria transcurrieron entre las poblaciones de Córdoba y Salto. Otro hecho que influyó en la vida de Quiroga como escritor fue el segundo matrimonio de su madre con Ascensión Barcos en el año 1891, quien 5 años más tarde, en 1896, agobiado e inválido debido a un accidente cerebral, decide ante los ojos del propio joven Quiroga quitarse la vida con un tiro de escopeta. En ese mismo año, Quiroga en Montevideo asiste a los cursos en el Colegio Nacional y en el año 1900 viaja a Europa. En el año 1901, Quiroga publica su primer libro llamado Arrecifes de Coral, una selección escrita en versos y prosas. Cuando contaba con 25 años de edad, nuevamente en la ciudad de Buenos Aires, inicia su profesión como profesor de castellano en el importante colegio británico. En 1904 publica su segundo libro, El crimen del otro, y en 1908, 4 años después, publica una novela llamada Historia de amor turbio, y después su tercer libro titulado Los perseguidos. En 1909, después de tener amores con una de sus alumnas, decide casarse con ella. La jovencita de 15 años de edad, de nombre María Cires, con quien se residencia en la población de San Ignacio, población perteneciente a Misiones. Pero 6 años después, en 1915, otra vez el destino le hace otra mala jugada y su esposa muere. Decide suicidarse envenenándose, agobiada por las privaciones de la vida en la selva.
En 1917, Quiroga ingresa a la carrera diplomática como secretario del Consulado de Uruguay y publica su cuarto libro, Cuentos de amor, de locura y de muerte. Luego, en 1918, publica una serie de relatos infantiles para niños llamados Cuentos de la Selva. Se dice que la historia de sus obras, cuentos y novelas eran influenciadas por todas aquellas adversidades que le acontecieron a lo largo de su vida. En 1927, Quiroga se casa por segunda vez a la edad de 48 años con la joven Marianela Bravo, de tan solo 18 años, y de cuyo matrimonio al año siguiente nace una hija de nombre Marianela. Las críticas hacia Quiroga comienzan por su descenso literario y en el año 1936 sufre otro revés, como fue el hecho de que su esposa lo abandonara. Confundido, se va a vivir a Buenos Aires, donde los hijos del primer matrimonio no lo atendieron afectivamente y actúan con frialdad al punto de llegar a ignorarlo. Esta actitud deja a Quiroga inmerso en un mar de tristeza y depresión al ver que fracasa como marido y como padre. En el mes de septiembre del mismo año, deshecho por las circunstancias adversas que lo rodeaban, es internado en el Hospital Clínico de Buenos Aires, donde le diagnosticaron un cáncer. A pesar de que nunca fue informado de lo que le sucedía, él presentía que algo de esa índole lo acechaba y, actuando con calma y serenidad, decide envenenarse con cianuro el 18 de febrero del año 1937, poniendo de esta manera fin a su vida, que siempre estuvo llena de fatalidad en lo sentimental y familiar. Quiroga, sin duda, hizo uno de los más grandes aportes a la literatura hispanoamericana. Es el padre del cuento, este género delicioso que ahora vamos a disfrutar en la voz de Luis Perso Cervantes, quien les habla, pero exactamente en su cuento A la deriva. El hombre pisó algo blancuzco y enseguida sintió la mordedura en el pie. Saltó adelante y al volverse con un juramento, vio una yaracuzú que, arrollada sobre sí misma, esperaba otro ataque. El hombre echó una veloz ojeada a su pie, donde 2 gotitas de sangre engrosaban dificultosamente, y sacó el machete de la cintura. La víbora vio la amenaza y hundió más la cabeza en el centro mismo de su espiral, pero el machete cayó en el lomo, dislocándose las vértebras. El hombre se bajó hasta la mordedura, quitó las gotitas de sangre y durante un instante contempló. Un dolor agudo nacía de los 2 puntitos violeta y comenzaba a invadir todo el pie. Apresuradamente se ligó el tobillo con un pañuelo y siguió por la picada hacia su rancho. El dolor en el pie aumentaba, con sensación tirante de abultamiento, y de pronto el hombre sintió 2 o 3 fulgurantes puntadas que, como relámpagos, habían irradiado desde la herida hasta la mitad de la pantorrilla. Movía la pierna con dificultad. Una metálica sequedad de garganta, seguida de sed quemante, le arrancó un nuevo juramento. Llegó por fin al rancho y se echó de brazos sobre la rueda del trapiche. Los 2 puntitos violeta desaparecían ahora en la monstruosa hinchazón del pie entero. La piel parecía adelgazada y a punto de ceder, de tensa. Quiso llamar a su mujer y la voz se le quebró en un ronco arrastre de garganta seca. La sed lo devoraba. ¡Dorotea!, alcanzó a lanzar en un estertor. ¡Dame caña! Su mujer corrió con un vaso lleno que el hombre sorbió en 3 tragos, pero no había sentido gusto alguno. ¡Te pedí caña, no agua!, rugió de nuevo. ¡Dame caña! Pero es caña, Paulino, protestó la mujer espantada. No, me diste agua, quiero caña, te digo. La mujer corrió otra vez, volviendo con la dama Juana. El hombre tragó uno tras otro 2 vasos, pero no sintió nada en la garganta. Bueno, esto se pone feo, murmuró entonces.
Mirando su pie lívido, ya con lustre gangrenoso, sobre la honda ligadura del pañuelo, la sangre desbordaba como una monstruosa morcilla. Los dolores fulgurantes se sucedían en continuos relámpagos y llegaban ahora a la ingle. La atroz sequedad de la garganta, que el aliento parecía caldear más, aumentaba a la par. Cuando pretendió incorporarse, un fulminante vómito lo mantuvo tendido minuto y medio con la frente aporrada sobre la rueda de palo. Pero el hombre no quería morir y descendió hasta la costa, subió a su canoa. Acostóse en la popa y comenzó a paliar hasta el centro del Paraná. Allí, la corriente del río, que en las inmediaciones del Iguazú corre 6 millas, lo llevaría antes de 5 horas a Tucurupucú. El hombre, con sombría energía, pudo efectivamente llegar hasta el medio del río, pero allí sus manos dormidas dejaron caer la pala en la canoa y tras un nuevo vómito, de sangre esta vez, dirigió una mirada al sol que ya transponía el monte. La pierna entera, hasta medio muslo, era ya un bloque deforme y durísimo que reventaba la ropa. El hombre cortó la ligadura y abrió el pantalón con su cuchillo. El bajo vientre desbordó hinchado, con grandes manchas lívidas y terriblemente doloroso. El hombre pensó que no podría llegar jamás solo a Tucurupucú y se decidió a pedir ayuda a su compadre Alves, aunque hacía mucho tiempo que estaban disgustados. La corriente del río se precipitaba ahora hacia la costa brasileña. El hombre pudo fácilmente atracar. Se arrastró por la picada en cuesta arriba, pero a los 20 metros, exhausto, quedó rendido de pecho. ¡Alves!, gritó con cuanta fuerza pudo y prestó oído en vano. ¡Compadre Alves! ¡No me niegues este favor!, clamó de nuevo, alzando la cabeza del suelo. El silencio de la selva no se oyó un rumor ni siquiera. El hombre tuvo aún valor para llegar hasta su canoa y la corriente, cogiéndola de nuevo, la llevó velozmente a la deriva. El Paraná corre allí en el fondo de una inmensa hoya cuyas paredes altas de 100 metros encajonan fúnebremente el río. Desde las orillas bordeadas de negros bosques de basalto asciende el bosque negro también. Adelante, a los costados, atrás, siempre la eterna muralla lúgubre. En otro fondo, el río arremolinado se precipita en incesantes borbollones de agua fangosa. El viaje es agresivo y reina en él una belleza sombría y calma. Cobra una majestad única al atardecer. El sol había caído ya cuando el hombre, semitendido en el fondo de la canoa, tuvo un violento escalofrío. Y de pronto, con asombro, enderezó pesadamente la cabeza. Se sentía mejor. La pierna le dolía apenas. La sed disminuía. Y su pecho ya libre se abría en lenta inspiración. El veneno comenzaba a irse. No había duda. Se hallaba casi bien, y aunque no tenía fuerzas para mover la mano, contaba con la caída del rocío para reponerse del todo. Calculó que antes de 3 horas estaría en Tucurupucú. El bienestar avanzaba, y con él una somnolencia llena de recuerdos. No sentía ya nada, ni las piernas, ni el vientre. ¿Viviría aún su compadre Gamona en Tucurupucú? ¿Acaso viera también a su ex patrono, Mr. Douglas, y al recibidor del obraje? ¿Llegaría pronto?
El cielo al poniente se cubría ahora en pantalla de oro y el río se hallaba coloreado también. Desde la costa paraguaya, ya entenebrecida, el monte dejaba caer sobre el río su frescura crepuscular en penetrantes efluvios de azahar y mieles silvestres. Una pareja de guacamayos cruzó muy alto y en el silencio hacia el Paraguay. Allá abajo, sobre el río de oro, la canoa derivaba velozmente, girando a ratos sobre sí misma ante el borbollón de un remolino. El hombre que iba en ella se sentía cada vez mejor y pensaba entre tanto en el tiempo justo que había pasado sin ver a su ex patrón Douglas. 3 años, tal vez no tanto. 2 años y 9 meses, acaso. 8 meses y medio, eso sí, seguramente. De pronto sintió que estaba helado hasta el pecho. ¿Qué sería? Y la respiración. Al recibidor de maderas de Mr. Douglas, Lorenzo Cubilla, lo había conocido en Puerto Esperanza un Viernes Santo. Viernes, sí, o jueves. El hombre estiró lentamente los dedos de la mano. Un jueves. Y cesó de respirar. Ese es el texto llamado A la deriva de Horacio Quiroga, incluido en su libro Cuentos de amor, de locura y de muerte. Si te gustó, si tienes algo que decir acerca de este texto, puedes escribirnos a nuestras redes sociales, @puertodelibros, o también puedes volver a escuchar este texto a través de YouTube, donde subimos todos nuestros contenidos. Espero que de verdad les haya gustado este texto y que puedan buscarlo en internet y leerlo. Está totalmente gratuito, ya que los derechos de autor de este libro son ahora del pueblo en general. No hay derechos de autor. Puedes editar y reeditar este libro cuantas veces tú quieras y darlo a conocer, de nuestro gran Horacio Quiroga. Vamos a identificar nuestra emisora, este maravilloso espacio que nos brinda fe y alegría, y volvemos en unos minutos con su programa Puerto de Libros, Librería Radiofónica. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Páginas zulianas, en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. El día de hoy en Páginas Zulianas vamos a estar leyendo un libro publicado por el Vicerrectorado Académico de la Universidad del Zulia a través de su Consejo de Publicaciones. Me refiero al libro erróneamente titulado Andrés Mariño Palacio. Me parece que aquí hubo un error un poco grave, en el sentido en el que no le colocaron un título concerniente al contenido del libro. Hubieran colocado textos o ensayos o algún tipo de título, ¿no? Entonces, pareciese que el título del libro fuese Andrés Mariño Palacio, que es realmente el nombre del autor del libro, y pareciese entonces que la autora fuera la profesora Nílibe Fleires, quien solo hizo la selección y prólogo del libro. Pero los textos que están aquí contenidos en este bello libro azul son textos todos del escritor zuliano Andrés Mariño Palacio, que es uno de los más excelentes, mejores escritores de nuestra historia literaria. La cronología de este texto fue preparada por nuestro amigo Jesús Ángel Semprún Parra, y me permitiré leer algunas cositas de esta cronología para que conozcan ustedes al personaje, a Andrés Mariño Palacio, que nace el 3 de noviembre del año 1927. A partir del año 1944 residió en Caracas, en la organización El Conde.
Entre el año 1945 y 1948 fue colaborador del diario El Nacional, el diario El País, El Universal, El Heraldo, Fantoches, la revista Fantoches, maravillosa revista, El Farol, la revista Élite, Cultura Universitaria, la revista Nacional de Cultura y la revista Contrapunto, entre otras publicaciones periódicas. En el año 1946 escribió el prólogo al libro Introducción al estudio del ensayo en Venezuela del escritor Pedro Díaz Seijas. También en 1946 fue integrante del grupo literario Contrapunto en Caracas, que duró hasta el año 1950, formando parte del comité de redacción de su revista, la revista Contrapunto. Publicó en Caracas su libro El límite del hastío en el año 1946 en Ediciones Librería Venezuela. La aparición de su libro de cuentos fue reseñada por Antonio Márquez Salas en la Revista Nacional de Cultura número 56. En 1948 publicó en Caracas su novela Los Alegres Desahuciados en Ediciones Contrapunto. Gustavo Díaz Solís reseñó la aparición de su novela Los Alegres Desahuciados en la Revista Nacional de Cultura número 173. Obtuvo la mención honorífica en el concurso Aristides Rojas al lado de Arturo Larpietri y Antonia Palacios con su novela Los Alegres Desahuciados, también en el año 1948. En el año 1958 editó en Caracas su segunda novela, Batalla hacia la Aurora. Elisa Lerner comentó la aparición de la novela Batalla hacia la Aurora en la revista Sardio número 2. Batalla hacia la Aurora fue reseñada también por Guillermo Sucre en la revista Cultura Universitaria. Ganó el Premio Nacional de Prosa con esa novela. Falleció en el año 1965, el día 30 de octubre, en la ciudad de Caracas. Esa fue un poco la vida de nuestro escritor zuliano, nacido en Maracaibo el 3 de noviembre de 1927, Andrés Mariño Palacio, y que la Universidad del Zulia, a través de su consejo de publicaciones, dirigida por el profesor Ángel Madrid, decidieron acertadamente reeditar parte de sus textos para que los estudiantes y todo el público interesado pudiese volver a tener en circulación algunos textos de este poeta, de este narrador y ensayista zuliano. Vamos a leer un par de textos, al menos uno, de este libro, que tiene algunas secciones interesantes, ¿no? En las secciones que destaca está el arte de divagar, el caleidoscopio sumergido, el fulgor de la palabra e historia universal de la demagogia. Estas son las selecciones que ha hecho la escritora, profesora universitaria Nílibe Fleires Bastidas, quien hace un pequeño prólogo de 6 páginas para esta edición. Leeremos el texto Teoría de los gatos, perteneciente a este libro y que es bastante corto y ameno. Con ustedes, Teoría de los gatos de Andrés Mariño Palacio. Cuando los artistas acaban de decepcionarse definitivamente de la humanidad, se refugian en el amor hacia los animales. Siempre los gatos han despertado en los hombres de sensibilidad complejas y poéticas impresiones. Se comienza porque el gato es un animal de típicas reacciones femeninas. Tiene algo de blando, elástico y engañoso, como la mujer. En los juegos de manos y en los odios y amores exhibe siempre actitudes graciosas, simpáticas, como la mujer. La inteligencia de los gatos es paciente y desinteresada. Prodiga su belleza como no lo hace ningún otro animal, y de la agilidad de sus movimientos se desprende un atractivo especial, como la mujer. Cuando los artistas, creyentes, aunque no quieran creer, deciden no creer en la humanidad, depositan su fe en los gatos. Reconozco que amo a esos pequeños animales blandos cuando de noche se sientan muellemente en los sillones como una expectativa del mundo. En la belleza de los gatos reconozco fragmentos del encanto de la mujer inencontrada.
Este es un texto fechado en el año 1948. También debemos decir, acotar que ese año nuestro Andrés Mariño Palacio perdió la cordura. Murió siendo un paciente psiquiátrico, al haber perdido la cordura después del derrocamiento del primer presidente electo por todos los venezolanos, el presidente Rómulo Gallego. Fue un firme, férreo defensor de la democracia, del voto universal y secreto. Celebró como nadie, como esa generación pertenecientes al Partido Acción Democrática, el ascenso al poder del primer presidente electo por todos los venezolanos, y que fue uno de los grandes escritores también de nuestra literatura. Y al momento en el que los militares, esa mano sangrienta de los militares, llegó a arrebatarnos la democracia, con la Junta de Gobiernos presidida por Delgado Chalbot, bueno, en ese momento nuestro Andrés Mariño Palacio perdió la cordura para siempre y no volvió nunca a ser el mismo. Esa es la verdad de nuestro amigo, de nuestro querido escritor Andrés Mariño Palacio, quien estuvo hoy en nuestra sección Páginas Zulianas. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Bueno, ya en nuestra última sección de Puerto de Libros estaremos hablando como siempre, es decir, esto de cómo piensa la literatura. ¿Cómo piensa la literatura? Bueno, tenemos que saber cómo piensa la literatura para nosotros pensar mejor. Esa es la realidad. Preguntarnos cómo piensa la literatura nos hará reflexionar acerca de cuál es nuestro compromiso, cuál es nuestra ubicación en el contexto de la realidad, y esta ubicación nos acercará definitivamente a encontrar una verdad inexplicable a veces, que es que muchos hombres han vivido ya lo que nosotros hemos vivido, aunque de maneras diferentes. Yo creo ciertamente en eso, en que los tiempos van cambiando las tecnologías, que los tiempos van cambiando las cosas que tenemos alrededor, pero no cambian la esencia fundamental del ser humano, y a través de esa esencia podemos descubrir los códigos para poder superar todas nuestras adversidades. Esto que vivimos como nación, este sufrimiento a diario, este hostigamiento al cual está sometido el pueblo zuliano, esta provocación a perder la cordura, a que nuestra ciudad se convierta en algo que no es, bueno, ya ha sucedido en otros momentos de la historia, a otros pueblos, a otras civilizaciones. Le sucedió, por ejemplo, lamentablemente, al pueblo judío en Europa. Pero también le sucedió a los pueblos yugoslavos, también le sucedió a pueblos latinoamericanos, también le sucedió a nuestros pueblos indígenas, también le sucedió al pueblo norteamericano, y a nosotros mismos como venezolanos nos sucedió en otras épocas y con otros gobiernos y con otras manos de hierro. Entonces nosotros debemos de volver las páginas de la historia y ver qué dejaron escritos nuestros antepasados. Hay un libro que yo les voy a recomendar a todos ustedes que busquen. En la librería Puerto de Libros tenemos algunos ejemplares, que se llama Memorias de un venezolano en la decadencia, de un escritor venezolano nacido en Valencia llamado José Rafael Pocaterra. Este José Rafael Pocaterra fue un verdadero baluarte de la civilidad. Fue un intelectual que se dedicó a escribir las memorias de una Venezuela gobernada por militares bárbaros, por militares que venían de los Andes, ¿no? El general Cipriano Castro, y después, peor aún, el general Juan Vicente Gómez, que entregó nuestro país a los intereses extranjeros, pero se apropió de todo el país, se apropió de tierra, se convirtió en el regente de la finca nacional. Todo esto entregándole a
países extranjeros, a una potencia extranjera, la soberanía de nuestro país. Bueno, todo esto está expresado allí en ese libro, que es bastante voluminoso, pero que recoge con ingenio la manera en la que el venezolano sobrevivía, se hacía eco de esos momentos oscuros, donde la intelectualidad, donde la disidencia, donde el pensamiento diferente eran perseguidos una y otra vez. No permitamos que se repitan estas cosas. Busquemos al escritor, a nuestro escritor José Rafael Pocaterra, leamos sus memorias de un venezolano en la decadencia, entendamos que nosotros también nos encontramos en decadencia en este momento y salvemos lo mejor de esa época para poder conseguir nosotros nuestra ansiada libertad, nuestro ansiado deseo de superación, de ser mejores ciudadanos. Hay personas que creen eso, y estas personas son nuestros anunciantes, que son Puerto de Libros, librería de autor ubicada a 50 metros a mano izquierda dentro de la vereda del lago, 50 metros a mano izquierda de la entrada sur, la entrada a la calzada donde se encuentra la estación de servicio. Allí está la única librería de Maracaibo de libros usados y libros nuevos que abre todos los días desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, a excepción, bueno, de estos días donde se nos ha robado la luz eléctrica, pero seguimos con la luz del entendimiento encendida, con nuestra luz interior que nos hace tan felices poder compartir con todos ustedes. Así que acompáñenos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 8 de la noche en Puerto de Libros, librería de autor, o conozcan más sobre ellos en sus redes sociales @Puerto de Libros en Facebook, en Twitter y en Instagram. También llegamos a ustedes con el apoyo de Sultana del Lago Editores, que es una empresa de servicios editoriales radicada en Maracaibo, la única que presta servicios de impresión bajo demanda. Si usted quiere sacar su libro, bueno, señora, no es momento de quedarse sentado y decir, oh, qué mal me va, oh, qué situación tan terrible, oh, cómo estoy padeciendo, voy a dejar mi libro para después. No, terminemos de sacar su libro. Con una plantita eléctrica pequeñita, Sultana del Lago Editores se encuentra intentando cumplir con sus pedidos y hacer todo lo posible para que no se deje de editar en Maracaibo. Súmate a los autores de Sultana del Lago Editores y conoce más de ellos en su página web www.sultana.com.be. También llegamos a ustedes con el aval, con el apoyo, con ese sacrificado esfuerzo de creer en el país y en la ciudad que tiene nuestro lunch Café Peniel en la vereda del lago. Café Peniel está allí para abrirles las puertas de lunes a domingo desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la noche, ofreciéndoles cualquier cantidad de servicios y productos para que su estancia en la vereda del lago sea verdaderamente un disfrute, un provecho y una experiencia única. Tienen punto de venta, tienen planta eléctrica, pueden acercarse allí de lunes a viernes hasta las 7, de lunes a domingo, todos los días de la semana hasta las 7 de la noche. Eso es en el tercer estacionamiento de la vía interna del Parque Vereda del Lago. Quiero agradecer mucho su sintonía por la señal de la 88.1 FM. Si nos escuchas, si quieres recibir más información sobre este programa y sobre los siguientes programas que estaremos haciendo, si quieres enviarnos una felicitación o una recomendación, no dudes en hacerlo al 0424-672-3597. Les habló Luis Peroso Cervantes y, como les digo todos los días antes de terminar esta exquisita labor que me corresponde, por favor, sean felices, lean poesía.